A orar por las siguientes intenciones: por las vocaciones sacerdotales, religiosas y matrimoniales, y por las almas del purgatorio. Hermanos y hermanas, celebramos hoy la fiesta del bautismo de Jesús. Esta fiesta corona el tiempo de Navidad e inaugura el tiempo ordinario, llamado también durante el año. El tiempo ordinario se desarrolla en 2 etapas. Esta primera, previa a Cuaresma, Pascua y el tiempo pascual, y otra que comienza el primer domingo después de Pentecostés y cubre el resto del año litúrgico. La fiesta del bautismo de Jesús es también la fiesta de nuestro propio bautismo. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía y uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantamos. Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él. Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él. Y resonó una voz del Padre que decía con fervor: este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Y resonó una voz del Padre que decía con fervor: este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él. Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María siempre Virgen, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, terminando el tiempo de Navidad, comenzando el tiempo ordinario, hoy celebramos el bautismo del Señor. Pero no es el bautismo católico cristiano, porque para eso se necesita antes que muera nuestro Señor Jesucristo. Él va a recibir el bautismo de parte de Juan, bautismo que era para el perdón de los pecados. Esto contradice lo que nosotros afirmamos, que Jesucristo no tenía pecado personal. Tiene que haber alguna razón por la que Él obliga a Juan a bautizarlo. De hecho, le dice: conviene que hagamos esto. Es importante entonces estar atentos a todas las oraciones de la Santa Liturgia y especialmente a las lecturas que Dios nos va a dirigir para poder comprender por qué el Señor quiere ser bautizado por Juan Bautista. Para que estemos más atentos a las cosas de Dios, suplicamos su misericordia. Tú que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. tú que te has desposado con tu iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. tú que en el Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. ¿Cómo no cantar la gloria de este Dios que se hace esposo de las almas humanas? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
celestial, Dios Padre, todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El siervo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, es figura de Jesucristo. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará, hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad.
El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. San Pedro proclama que Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante su bautismo desciende sobre Jesús el Espíritu Santo y Dios lo proclama Hijo muy querido. Nos ponemos de pie. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Con regocijo, llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, recordarán que hace poquito, el 1 de enero, estábamos celebrando desde el Concilio Vaticano II a Santa María, Madre de Dios, pero que antes esa fiesta, la del 1 de enero, era de la circuncisión del Señor o del nombre del Señor,
porque 8 días después de su nacimiento es circuncidado y se le pone, a pedido de José y de María, el nombre de Jesús que le había sido dado por el ángel San Gabriel, el arcángel San Gabriel. Pero yo quiero que veas esto. Muchos dicen que se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús porque había una fiesta del sol invicto en Roma y que la Iglesia utiliza esa fiesta justamente para cristianizar lo pagano. Pero fíjate qué interesante, porque el primer día del calendario solar que tiene Occidente es el mismo día en donde Jesús, al ser circuncidado, entra en la antigua alianza. Él comienza un nuevo ciclo de rotación sobre el sol, recordándote que Él entra en la antigua alianza. Esto te ayuda a cambiar de forma de ver las cosas, porque claro, los medios de desinformación argentinos y también extranjeros muchas veces nos hacen creer que todo lo que celebramos es un invento de los curas para sacarte el billete de 20 pesos. Pero no es así, porque si esto fuera así, la Iglesia ya no existiría. Pero la Iglesia se sostiene porque es de institución divina. Y si bien es cierto, en tu vida depende de vos si Dios existe o no, fuera de tu vida, en lo universal, en lo cósmico, Dios existe y da la existencia a todas las cosas. Por eso, fíjate qué interesante lo que hoy celebramos. Primero, es muy extraño que Juan Bautista, que no es sacerdote, se ponga a perdonar pecados. No lo hace él directamente, pero crea esto de bautizarse para el perdón de los pecados. En la época de Juan Bautista y del Señor, como bien sabes, estaba el templo en Jerusalén. El segundo, porque al primero lo había destruido Nabucodonosor. Y el templo tiene una liturgia penitencial. Una vez al año, en el Día del Perdón, que incluso los judíos siguen celebrando ahora, pero de un modo distinto, el sumo sacerdote tomaba un carnero, le pintaba los cuernos e imponiéndole las manos al carnero, le pasaba el pecado de todo el pueblo a este que no era un ser humano, era un bicho. Después se soltaba el carnero en el desierto y se esperaba a que un león o algún otro depredador lo matara. Y cuando se encontraban los cuernos pintados y el bicho estaba muerto, se pensaba que Dios había asumido para sí el pecado del pueblo. Eso por un lado. Pero también, para poder purificarse y entrar en el templo, había unas piscinas, como la piscina de Siloé, ¿te acordás? En aquella que el Señor vio a un hombre que no tenía quien lo metiera adentro. Estas piscinas, estas piletas, servían para que entrando y metiendo todo el cuerpo en el agua, al salir uno quedara purificado de las impurezas sexuales, de haber tocado alguna cosa impura, etc. Pero Juan Bautista no le impone a nadie los pecados y tampoco utiliza una pileta, sino que utiliza el río Jordán. El río Jordán que nace en el mar de Galilea, en el norte, y llega hasta
el Mar Muerto. Ahí desagua justamente su caudal. Pero fíjate qué interesante, porque yo nací en el campo y no teníamos agua corriente. Entonces, para lavarnos por la mañana, mi mamá nos ponía la palangana, el agua y el jabón. Nos lavábamos la cara, nos limpiábamos bien, y esa agua que está contenida se tiraba a la tierra, porque ¿para qué querés agua sucia? Parece ser, me parece a mí, que Juan Bautista no quiere que todos los pecados estén contenidos en una pileta, sino que prefiere que esa agua que limpia el cuerpo pecador corra hacia el Mar Muerto. Lo interesante de todo esto es que Jesucristo no tiene pecado personal. Por eso cuando se acerca a este invento, entre comillas, de Juan Bautista, le dice que Juan Bautista le dice: yo no puedo bautizarte, porque este bautismo es el perdón de los pecados. Y fíjate qué respuesta le da Jesucristo, que merece toda nuestra atención y que tendríamos que meditarla personalmente a lo largo de esta semana. Conviene que cumplamos con lo justo. Qué interesante, qué interesante. Nos quedamos con lo conviene. Fíjate, mientras que en la liturgia del templo de Jerusalén el sacerdote le imponía las manos para pasarle el pecado del pueblo a un bicho, nosotros creemos que Jesús asume nuestros pecados y los clava en la cruz. Pero ¿cuándo lo hace? ¿Cuál es el momento histórico en el que Él asume nuestros pecados? Justamente cuando se sumerge en las aguas del Jordán. Estas faltas que se las ha llevado el agua corriente hacia el Mar Muerto, digamos así, las absorbe nuestro Señor en su humanidad. Ya no es un bicho, es un ser humano, y no solamente un ser humano, un hombre verdadero, sino también Dios verdadero. Y por eso puede asumir todos los pecados. Entonces, Juan Bautista sigue el mandato de Dios, crea por voluntad de Dios este pecado, este bautismo para perdonar los pecados, justamente para que nosotros prestemos atención y, como decía en los troparios del acto penitencial, en este día Jesús se hace esposo de tu alma y también de mi alma, se hace el esposo de la iglesia, porque el esposo comparte su cuerpo con su esposa y a su vez asume el cuerpo de su esposa. Por eso los bienes materiales vienen a significar esa unión que hay en lo físico. Como el uno y el otro comparten su propio físico, así también comparten los bienes materiales. Y si la esposa está en pecado y él no, conviene ser bautizado. Conviene que él asuma el pecado, no personal, porque eso es lo que va a permitir que la muerte se destruya cuando él muere, pero sí asume tu pecado y el mío. Y es interesante porque al principio los padres de la iglesia pensaban que el bautismo perdonaba las faltas históricas hasta el momento de ser bautizados, pero después se dieron cuenta que el bautismo perdona todos tus pecados, desde el momento en que empezás a nacer hasta que pasás a la vida eterna. Por eso el sacramento de la reconciliación tiene una unión intrínseca justamente con el sacramento del bautismo, porque viene a poner en el presente
viene a poner por acto, viene a actualizar ese perdón que nos fue dado en el bautismo. Por eso cuando uno mira el bautismo del Señor, queda como en shock. ¿Por qué lo obliga Juan a bautizarlo? Porque es el esposo, porque es el que asume el pecado, porque es en definitiva este momento histórico en el que va a asumir todas las faltas de la humanidad para después clavarlo en la cruz, según el Evangelio de Juan, 3 años después de su bautismo. Y fíjate qué interesante, porque también este bautismo del Señor Jesucristo es el que utiliza la Santísima Trinidad para manifestarte su existencia. Es la primera vez que el Evangelio nos habla claramente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 6 de enero pasado celebramos la Epifanía del Verbo encarnado. Hoy estamos celebrando la Epifanía de la Santísima Trinidad, porque se ve claro a tus ojos y a los míos, a tus oídos y a los míos, la voz del Padre y también la forma en la que desciende el Espíritu Santo sobre el Verbo encarnado. Es cuando comienza su vida pública, su ministerio. Saliendo de aquí, entonces después se va a preparar a anunciar el reino de Dios. Y es así. Si vos te metés en la dinámica divina, no es que la Iglesia trata de cristianizar, sino que en definitiva es el Espíritu Santo el que nos mete en esta forma, en esta dinámica, en este movimiento divino, para que así tu fe crezca más. Porque Pedro, porque Judas Iscariote vieron a Lázaro resucitado y entregaron a Jesús uno y lo negaron el otro. Por lo tanto, los milagros no son tan buenos para la fe. Pero ver estas cosas, este Señor que comienza el año solar recordándonos que es parte de la antigua alianza, este Señor que muere un 25 de marzo mostrando que Él se encarnó en el seno de María un 25 de marzo, este Señor que rompe con la liturgia del templo de Jerusalén porque empieza una nueva alianza y muestra históricamente cómo hace para asumir tu pecado y el mío. En estas cosas es en donde se alimenta nuestra fe y se hace cada vez más grande, porque en definitiva vas viendo que tu fe es confirmada no por milagros portentosos, porque fue portentoso el que el Señor resucitara a Lázaro, sino justamente en estas cosas que dan sentido a nuestra fe. Aquello que después vamos a escuchar en la segunda carta de Pedro, el último escrito de todo el Nuevo Testamento, en donde se nos dice: den razones de vuestra esperanza. Porque nuestra fe es completamente racional, razonable, no un invento al modo de Harry Potter. Puede ser que te entusiasmes con esta fiesta, des gracias por el bautismo que has recibido y de a poquito vayas creciendo cada vez más en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos,
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Pidiéndole al niño Jesús, aumente su paz en los corazones de todos los venezolanos, suplicamos también por nuestras necesidades. A cada intención pedimos: ayúdanos, Señor, a vivir nuestro bautismo. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestro bautismo. Para que todos los bautizados en Cristo, amados de Dios y ungidos por el Espíritu Santo, pasemos por el mundo haciendo el bien, oremos. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestro bautismo. Para que los hombres enfrentados por razones étnicas, políticas o religiosas comprendan que Dios no hace diferencia entre sus hijos, oremos. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestro bautismo. Para que los bautizados alejados de la Iglesia sientan que el Padre Dios los convoca con amor, oremos. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestro bautismo. Para que nuestra comunidad acompañe con su testimonio la fe de los nuevos bautizados, oremos. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestro bautismo. Atiende, Padre bueno, esto que ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. Unidos a Él, presentemos al Señor la firme decisión de vivir con alegría nuestras promesas bautismales. Al niño recién nacido, todos le ofrecen un don. Yo soy pobre, nada tengo, le ofrezco mi corazón. Guachito, torito, torito del corralito. Guachito, torito, torito del corralito. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor. De la flor nació María, de María nació el Señor. Guachito, torito, torito del corralito. Ay, guachito, torito, torito del corralito. Al niño recién nacido, todos le ofrecen un don. Yo soy pobre, nada tengo, le ofrezco mi corazón. Guachito, torito, torito del corralito. Guachito, torito, torito del corralito. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestara que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo es el Señor, oh
Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre de Dios. Santo eres tú, Santo Señor. Santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre de Dios. Santo eres tú, Santo Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en las primeras vísperas de domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, con nuestro arzobispo Eduardo Eliseo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo y nuestro Padre San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos damos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, marchemos alegres, como peregrinos de esperanza, a alimentar con la Eucaristía nuestra vida de testigos de Cristo. Vino de Galilea a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió. Y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del Jordán, el Espíritu te ha ungido para tu misión amar. Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del
cruzar aquel río. Nuestra historia tomaste en ti, tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua donde nacen hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos hace ser nueva creación. Y también a nosotros la Padre nos dice: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del Jordán, el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del Jordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Para aquellos que no han podido comulgar, rezamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Espíritu de amor, regale a nuestros pueblos la gran liberación. Un gran año de gracia que se haga realidad, que en nuestros corazones esté tu libertad, que rotas las cadenas de nuestra esclavitud, en este año de gracia la noche se haga luz. Jesús, Jesús de Nazaret, vuelve a proclamar un nuevo año de gracia, un nuevo despertar. Jesús, Jesús de Nazaret, tu espíritu de amor, regale a nuestros pueblos la gran liberación.
Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sabiéndonos amados por Dios, tanto que se hizo el esposo de nuestras almas, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Queridos amigos, somos bautizados, formamos parte de la gran familia de Dios. Con esa alegría nos retiramos cantando. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. En el portal de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. En el portal de Belén hay una piedra redonda donde puso Dios el pie para llegar a la gloria. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San José, ruega por nosotros. Niñito Jesús, Ruega por nosotros.